Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Amigos, siempre que nos escuchan, ven los programas en YouTube, queremos agradecerles siempre el hecho que ustedes consulten, escuchen estos preciosos mensajes que están en las Sagradas Escrituras y que con la ayuda del Señor lo estamos compartiendo con usted semana tras semana. Ok, vamos hoy día a leer la palabra del Señor una vez más, que es la fuente o la base para nuestra predicación. Ese pasaje está allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 10 al 12. Repito, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice así la Escritura: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El tema que vamos a tocar en el día de hoy se llama los condenados. Los condenados. Para introducir queremos mencionar 3 pasajes. El primero está en el Evangelio de Juan, que dice que Jesucristo vino a salvar a toda la humanidad. El pasaje dice más o menos así, en forma parafraseada, que el Hijo del Hombre vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y luego dice, el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice más o menos así, que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es evidente en la lectura rápida de ese texto, es que Dios tiene paciencia, misericordia, piedad, derrama su gracia con el objetivo de que las personas se vuelvan a Él, solo a Él, no a una institución, sino a Jesucristo que Él envió desde los cielos. El evangelista Lucas, y médico, teólogo e historiador, en Lucas 19:10 dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12, aparecen algunas debilidades de aquellas personas que, aunque se les habló, se les predicó, se les reiteró, se les fue a buscar a sus casas, en muchas ocasiones el Señor extendió su mano de amor, su brazo, les respondió a algunas oraciones y peticiones. Sin embargo, ellos decidieron, en primer lugar, creer al engaño, aceptar el engaño. En el versículo 10, el pasaje dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Hablamos en sesiones anteriores, y lo volvemos a reiterar, que Satanás, el diablo, los demonios, el príncipe de las tinieblas, se disfraza como ángel de luz, presentando algunas creencias o postulados religiosos o instituciones que podrían darle salvación al hombre. Y en ese sentido son engañados, creen a la mentira, a un pseudo evangelio, a algo que es totalmente errático. Y en ese sentido trastornan y confunden y enredan la verdad.
aunque desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, la sagrada verdad que es el Señor, que es su palabra, nunca jamás será manchada por el pecado del hombre. Esto significa que en la palabra del Señor aparecen diferentes situaciones. Es más, previo a la crucifixión del Señor Jesús, los escribas, los ancianos, las autoridades religiosas de esa época crearon y llamaron a personas para que testificaran con falsos testimonios para imputarle a Jesús que él era culpable haciéndose Dios y de esa forma esperar la muerte. La verdad es que el Señor Jesús sabía muy bien quién era y sus hechos y sus palabras también reflejaron la veracidad de lo que él representaba y representa. Pero hay personas que prefieren creer el engaño y mantenerse ahí en vez de levantar la mirada, levantar el corazón y sentarse a pensar en forma seria, cuidadosa y responsable para realmente evaluar si están en la verdad o no, o quieren seguir creyendo o manteniéndose engañados. En segundo lugar, esta debilidad de algunas personas son aquellos que se pierden. Hemos dicho y hemos reiterado en Lucas 19:10 que Jesucristo vino a buscar y a salvar a los que se pierden, a los que están lejos, los que se han descarriado, los que por una u otra razón están molestos a veces con Dios. No es que Dios no demuestre su poder, su amor, su dignidad, sino que son las personas a veces que se enojan contra el Señor y que pretenden manipular a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren. Pero la pregunta es, ¿sabemos con toda certeza o 100% nosotros los seres humanos lo que realmente necesitamos? ¿O a veces solo lo que pretendemos es buscar nuestros propios caprichos o satisfacer nuestros propios deseos que más tarde, cuando esas ambiciones temporales se realizan o las ejecutamos, nos damos cuenta cuán vacío estamos? Las Escrituras dicen que es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad para orar al Señor y pedir como conviene. Es decir, es el Espíritu Santo quien sabe lo que usted necesita. Es Dios quien sabe lo que usted necesita y es nuestra tarea, nuestro deber cristiano, orar para que a través de la oración Dios contente nuestras oraciones. La oración no es un elemento o una acción o un principio o una doctrina donde el hombre busca hacer lo que él quiere, sino que a través de la oración dialogamos con nuestro Padre a través de Jesús o en el nombre de Jesús y Él responde a nuestras necesidades. Entonces, los que se pierden, ya, perderse significa perecer, ir a la ruina, matarse, destruirse. El Salmo 119, 176 habla de aquellos que no recibieron la verdad. En Mateo 16 y Lucas 15, 24, habla de cómo el Señor a través de parábolas, a través de enseñanzas, hay personas que han decidido no creer en el Señor Jesús. En tercer lugar, están los que creen en un sentido y han rechazado el amor de Dios. El amor de Dios es la acción más importante que el Dios Todopoderoso ha realizado a través de la tierra. Si uno mira el pasaje bíblico de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto de Jesús en la cruz del Calvario, la muerte de Jesús fue por amor. El impulso, la instancia, la motivación, la acción de Jesús fue por amor. Amor por la verdad,
Amor para ser salvados de la condenación eterna, como hemos dicho previamente. Y también el acto más glorioso que encontramos allí en 1 Corintios 13, cuando el apóstol Pablo escribe acerca del amor. Dice que el amor de Dios todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Y hay una expresión que dice, que se puede subrayar, que dice que el amor de Dios nunca deja de ser. Si amamos realmente como Dios quiere que amemos, lo amemos a Él, amemos al prójimo, amemos a nuestra esposa, amemos los hijos, amemos la iglesia, amemos la familia, nunca, nunca, nunca dejaremos de amar, porque el amor de Dios nunca deja de ser. Y en cuarto lugar, otra de las debilidades de los condenados es que no creyeron la verdad. Ahí versículo 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Hemos dicho, y se reitera en las Sagradas Escrituras, de que la verdad no tiene que ver con un concepto humano, no tiene que ver con definiciones humanas. La verdad es una persona, en la persona de Jesucristo. Todos los filósofos griegos, Sócrates, Aristóteles y Platón, nunca ellos definieron la verdad. Intentaron dentro de su sabiduría humana. La Escritura dice que Dios prende la sabiduría de los hombres para manifestar su sabiduría. Y es así, los hombres nunca podrán decir que son más sabios que Dios. Es Dios el dueño de la sabiduría. Y Pablo dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios, que el plan de salvación que Dios ideó a través de Jesús y a través de los tiempos es un plan perfecto, sabio para salvarnos de la condenación eterna. Entonces, estos hombres que no creyeron a la verdad, no recibieron al Señor Jesús. En Juan, el prólogo, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, a los que, vamos a leerlo para que lo tengamos bien claro, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ahí está, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Podríamos decir que este versículo tiene dos alcances. Uno, su creación, a los suyos vino. Dios, Jesucristo, vino a su creación y la creación le rechazó. Segundo, al pueblo judío, el pueblo hebreo de ese contexto histórico del siglo I. Muchos rechazaron a Jesús, prefirieron caminar en la mentira y seguir el error. Pero el texto no termina ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todas las personas son criaturas de Dios. Pero cuando los convertimos en hijos de Dios, es cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Algunos judíos no creían en Jesús, los hermanos de él. Ahí de mismo Juan, vamos a leerlo en el capítulo 10, versículo 26. Vamos a ver el pasaje. Juan 10, 26 dice, pero vosotros no creéis porque no soy, de mis ovejas, como os he dicho. Muchos de los hombres y personas del tiempo de Jesús no escuchaban el mensaje del Señor porque no creían, rechazaron al Señor, ¿ya? El pasaje de Mateo 17, este es un pasaje que la expresión literaria, el autor Mateo, dice algo que es muy tremendo. Mateo 17, 17, dice el Señor, respondió Jesús, dijo, ¡oh, generación incrédula y perversa! Note los calificativos Jesús utiliza para hablar de esa generación. Generación incrédula, escéptica y perversa, maligna. Hoy día, hermanos, estamos viviendo tiempos quizás más agudos, más acentuados que el siglo I. Estamos viviendo en una generación nocturna, depravada, violenta, agresiva, atea, agnóstica,
inmoral, viciosa, que no quiere creer en Dios. Y la Escritura dice que esta gente ama más las tinieblas que la luz. Sin embargo, Dios sigue amando al hombre, y mientras haya vida hay oportunidad para el arrepentimiento. Muchas de esas personas que hoy día son parte de la iglesia, quiero leerles un pasaje que usted se va a sorprender de las características que existían los miembros de la congregación de Corinto. Quiero buscarlo bien, donde el autor Pablo le escribe a esta iglesia. Estoy en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ¿ve? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre, dice, del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros no éramos mejores que ellos, hermanos, pero el clic acá que se produce, la decisión que hemos tomado es recibir al Señor, es creer en Él, es entregarnos, es rendirnos a Él y saber que solo Jesucristo es el único que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, también en Juan encontramos que los mismos hermanos de Jesús, hijo de José y María, no creían en Jesús. Ahí vamos al texto de Juan, en el capítulo 7, aparece esta situación. Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto es importante, el texto bíblico, la palabra hermanos es la palabra adelphos, y adelphos significa salido de la misma matriz. Algunos dicen que María quedó o se mantuvo siempre virgen, y eso es un error teológico, un error histórico, y un error también familiar, porque es cierto que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en María cuando era virgen, pero después María tuvo que ir al sacerdocio o al templo a presentar la ofrenda de la purificación. La ofrenda de la purificación era cuando una mujer había dado a luz y tenía que ir y purificarse en el templo. Entonces, después José dice que él conoció a su esposa mujer después que obviamente Jesús ya había nacido. Entonces, el texto sagrado muestra que los hermanos de Jesús, hijos de José y María, no creían aún en el Señor cuando él estaba en su ministerio terrenal. La historia de la iglesia sigue adelante y se cree que más o menos en el año 49, el hecho de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, Santiago, se cree que era el hermano de Jesús quien llegó a ser pastor principal de la primera iglesia de ahí en Jerusalén. La segunda es en Antioquía, hasta que la iglesia se expandió a través del Espíritu y a través de la geografía. Entonces, hermanos, es muy interesante este tema que hemos comentado en el día de hoy. Quizás no es muy grato al oído, hay hermanos a veces o personas que quieren escuchar lo puro bueno nomás, pero este pasaje está en la Escritura, ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, como hemos dicho, 10 al 12, y habla de los condenados. Finalmente quiero terminar con un pasaje ahí en la epístola de Santiago, que esa se cree que la escribió el hermano de Jesús. Y él dice algo muy interesante acerca de la salvación. Dice: sepa pues que aquel que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos amados, es tan importante valorar y apreciar la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo.
El que salva al hombre es Jesucristo, no es una institución, no es la iglesia, no es el clero, no son las ordenanzas, no son los sacramentos que algún grupo religioso pudiese tener. El que salva al ser humano se llama Jesús, el Hijo de Dios. El nombre etimológicamente Jesús significa salvación. Entonces, ¿a quién tenemos que ir? ¿A quién tenemos que acercarnos si no es acercarnos a Jesús? Venga al Señor, acérquese al Señor, porque en cualquier momento Dios puede llamarnos a su presencia. El día de hoy, como todos los sábados, fui a comprar las cosas para la semana y me llamaron por teléfono acerca de una mujer de 31 años que estaba en el hospital y que le habían dado un diagnóstico fatal, cáncer a la médula. No iba a durar más de 3 o 4 meses. Algunos hablaban de un mes. Me llamaron y yo accedí, contesté, hicimos una videollamada y le hablé a esa señorita de 31 años del amor del Señor, de cómo Dios le ama y que debe estar preparada si el Señor quiere que se vaya o el Señor la quiere sanar. He sido, testigo de milagros, de sanidades, pero también he sido testigo de que personas cuando tienen cáncer a la médula parten con el Señor a muy temprana edad. La vida no depende de nosotros, la vida terrenal, pero en un sentido nosotros podemos cambiar nuestro destino, nuestra final, si decidimos ahora espiritualmente. Una cosa es la vida terrenal y otra cosa es la vida espiritual. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Nicodemo estaba maravillado, sorprendido, pero el Señor Jesús estaba hablando de nacimiento espiritual a este hombre, maestro, erudito en las escrituras, en la historia del pueblo de Israel, pero como fariseo no conocía al Señor. Nicodemo, aunque fue de noche, fue al Señor. Aunque fue de noche, lo reitero, fue al Señor. Después lo vemos a Nicodemo defendiendo al Señor y finalmente fue testigo de la muerte y después de la resurrección. Entonces, acérquese al Señor, venga al Señor, porque Jesucristo le ama y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra, siempre viva y eficaz. Y oramos, Señor, para que este mensaje tú lo bendigas y aquellos que lo puedan oír puedan detenerse, sentarse y pensar que Jesucristo es el único que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.